Bienvenido nuevamente a La Encrucijada, donde hablamos de lo humano y lo divino, hablamos lo que nos gusta, lo que nos molesta y de problemas graves que nos afectan a todos los seres humanos y sobre todo lo que tiene que ver con la tierra, con la madre tierra. Para eso continuamos una conversación con una invitada que tuvimos la semana pasada, como es Úrsula Jaramillo. Úrsula nos va ya a redondear el tema de la contingencia del río Cauca con toda esta problemática que hubo con las represas de Ituango. Úrsula, gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias, Teresa. Cuéntanos qué pasa con el río Cauca, qué va a pasar, se va a recuperar, va a morir, qué va a pasar después de todo lo que tú nos contaste la vez pasada y lo que hemos visto. Bueno, lo que sucedió en la contingencia de la semana pasada, es decir, de inicios de febrero, es que de manera súbita, por decisiones que implicaban riesgos para los pueblos que hay aguas abajo de la presa, se tomó la decisión de cerrar los sitios por donde estaba saliendo el agua hacia el río. Y esa decisión se tomó cuando aún el nivel del embalse no estaba suficientemente alto para que el agua estuviera saliendo por el vertedero, que es como, digamos, pensemos que es como la boquita de una jarra. Pensemos el embalse como una jarra y el vertedero es la boquita por donde uno sirve en un vaso. Entonces, lo ideal hubiera sido que se esperara que el agua subiera hasta allá, empezara a salir por el vertedero y ahí sí cerraban las compuertas o los túneles por donde estaba fluyendo el agua por la casa de máquinas, que esa fue la otra contingencia del año pasado. Por algún motivo, que supongo que debe tener sustento técnico desde la geología y desde la estructura, eso le corresponderá a las autoridades ambientales determinar si fue una decisión acertada o no. Total, se tomó la decisión. Ahí hay una primera cosa que fue un poco, que es extraña, y es que esa decisión se toma sin cumplir con los procedimientos normales que se cumplen cuando se va a hacer una maniobra de este tipo. Y es que las contingencias suceden en cualquier tipo de proyecto. Mal, o sea, en cualquier situación puede pasar. Puede pasar, claro, pero entonces eso está previsto en la licencia ambiental. Entonces en la licencia ambiental se dice cuál es el procedimiento para asumir cierto tipo de eventos extremos. En este caso, o las licencias tradicionalmente, no conozco en detalle la de Hidroituango, pero normalmente las licencias dicen si va a pasar esto, si va a ser necesario cerrar compuertas, se debe elaborar un plan de manejo ambiental para la contingencia que incluye tales y tales medidas, el rescate de peces, el trabajo con las comunidades, y eso se le pasa a la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental. Y esa autoridad, a la ANLA, y la ANLA dice, me parece bien este plan de contingencia o no, mejórenlo así, mejórenlo así, mejórenlo así. Entiendo que aquí no pasó eso. ¿Por qué? Porque tuvieron que tomar la decisión de un momento a otro. El tema es por qué llegamos a ese punto. O sea, por qué la obra hidroeléctrica más grande de este país llega a tal punto en el que no tiene tiempo ni siquiera de seguir el procedimiento normal. ¿Por qué? Interesante pregunta, ¿por qué? Claro, entonces eso es un asunto que requiere ahorita la intervención de la Contraloría Ambiental, de la ANLA, revisar qué fue lo que pasó ahí. ¿Y eso se está haciendo? ¿O como todo lo que pasa en este país lo pasan por la galleta? Entiendo que sí, entiendo que la ANLA está en el proceso de evaluar qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables y por qué llegamos a ese punto. Deja un precedente muy desafortunado para el país. No, total, además porque es que salen ahora que como abrieron los vertederos, que ya que se queja la gente, sacan un video absolutamente grotesco, ¿me entendés? Que insulta la inteligencia de los seres humanos. Los colombianos no somos brutos, diciendo de que se estaban quejando si ya abrimos el vertedero y se está llenando de agua. Eso es como si fuera una llama y una llave y estuviera llenando un balde, pues.
Eso, entonces ya vamos para allá, que es la pregunta, listo, al abrir 3 días después ya se soluciona el problema. Ya se soluciona el problema. Pero bueno, entonces en lo otro se crea un precedente para el resto de hidroeléctricas y para ellos mismos de, pues qué importa, cuando tengamos una contingencia. No hay ningún pues no hay problema, porque necesidad. eso pasa y decimos, ya lo O solucionamos. decimos, y miren, chao. no, la vida de las personas está corriendo riesgo, entonces tuvimos, por supuesto, frente a ese argumento, no hay cómo decir. Si a mí me dicen que es posible que todas las personas de Tarazá, de Cáceres, Van de a Nechí, morir o... van a morir, pues por supuesto que hay que tomar la decisión. La pregunta es por qué llegamos allá. Ajá. Y el licenciamiento ambiental existe para que no Para se llegue allá. controlar eso. Exacto. Y mucho más en la hidroeléctrica más grande del país, en el río más caudaloso del país. ¿Cómo es posible que en esa situación, cuando es la primera vez que se ha construido una hidroeléctrica de esta magnitud, voy a pasarme por encima de toda la normatividad? Entonces eso lo que evidencia es una falta de institucionalidad Total. y de una mirada... ¿Improvisación? Sí, es un poco improvisación, pero desde la institucionalidad evidencia una falta de capacidad. Y de seriedad, y Para de saber qué está haciendo, por sí. Dios. Entonces, digamos, por motivos económicos, seguramente, la empresa y todas las empresas involucradas han estado desde hace 15 o 20 años intentando disminuir los requerimientos. ¿Por qué? Porque está primando los intereses económicos. Vuelve y juega y vuelve a aparecer. ¡Qué vulgaridad! Entonces, en el momento que eso sucede, es la institucionalidad la que debería ponerle límites a esa intención de disminuir costos. Porque no podemos confiar en la buena fe de las empresas. En este caso, SPM y Isagen, que habían hecho las cosas bien en el cumplimiento, pero ¿qué pasa cuando lleguen? Confiaba en ellas ya, claro. No tienen ninguna credibilidad. No, ¿y qué va a pasar cuando lleguen chinos, lleguen rusos? Los chinos están construyendo todas las hidroeléctricas en Ecuador. O sea, esto no es que estoy hablando de un escenario hipotético que los chinos van a llegar a invadir. Ya es un hecho. Ya está pasando. O sea, el desarrollo hidroeléctrico de Ecuador desde hace unos 10 años o más Los manejan los chinos. Los manejan los chinos y a ellos sí que no les importa ningún tipo de cumplimiento ambiental. Entonces, en este caso fue PM, que es una empresa pública, 100% pública, en donde los accionistas eran la Gobernación de Antioquia y entidades públicas. Que entonces ahí es un poco más legítimo el desarrollo hidroeléctrico, cuando por lo menos quien se está enriqueciendo pues es el mismo Estado. Pero cuando lleguen los extranjeros, o empresas que están, digamos, dedicadas a eso, que tienen otros criterios y otros niveles de ética, ¿quién los va a controlar? Si ya se evidenció que la institucionalidad no tiene capacidad. Pero es que la institucionalidad, lo triste y lo vulgar de esto es que son los empleados de nosotros los colombianos. Sí. O sea, ellos son nuestros empleados, porque los sueldos se los pagamos nosotros con nuestros impuestos. O sea, ellos nos tienen que responder, pero como aquí pasa todo, salen y se quejan, o sea, distraen las problemáticas con otras cosas más rápidas. A mí no me cabe duda de la capacidad técnica de los funcionarios de EPM. Pero entonces, ¿dónde está la falla? Lo que sé que sucedió aquí es que en el aceleramiento, la estrategia de aceleramiento de la construcción, se tomaron decisiones que fueron absolutamente desafortunadas y que si supieran lo que pasó hoy no las hubieran tomado. Pero entonces vamos ya al tema específico que íbamos a tratar hoy. Listo, las tuvieron que cerrar saltándose por encima de la institucionalidad del licenciamiento ambiental. Se cierra el agua 3 días. ¿Qué pasa luego? Vuelven y abren luego ya por la puntica de la jarra esta que les digo que es el vertedero, vuelve a salir agua por ahí. ¿Se recupera el río o no se recupera? Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, una cosa se recupera el caudal del río, que es lo que dicen que subió el agua, pero es que el caudal no es eso. O sea, la recuperación es todo lo que hablamos en el programa anterior, ambiental, que tiene que ver con todo el ecosistema. ¿Qué pasa con eso? Eso, entonces el caudal pues sin duda se recuperó, aunque es un caudal que es mucho menor de lo que naturalmente tenía el río, pero pues sí, se recupera, el agua volvió, el agua es un elemento abiótico, el agua vista solo como agua, pero resulta que es que el río no es agua, el agua es solo, es como decir que un ecosistema, que un bosque es solo aire, el bosque no es solo aire, el bosque es
los árboles, los animales, los procesos de descomposición y producción de energía que suceden, lo mismo es un río. El agua vendría siendo el medio donde se desarrolla el ecosistema del río. Y el ecosistema incluye desde los microorganismos, que son hongos, algas, bacterias, hasta los grandes predadores de ese sistema, que podrían ser las nutrias, tal vez algunos otros carnívoros pequeños, en la parte baja los manatíes, bueno, los manatíes son herbívoros, pero digamos, incluye muchos organismos. Entonces el caudal sin duda se recuperó, ya, no hay problema. Los peces que se murieron, ¿esto es grave o no es grave? Recuerden lo que habíamos hablado del programa anterior cuando decíamos que desoban, que suben, que bajan. Y si ya no hay tantos peces, entonces ya no hay tantos desoves, ¿o sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto sucede en febrero. Y habíamos dicho que febrero era el desove. El momento o sea, de aguas no bajas. alcanzó a haber también desove. Exacto. Entonces, muchos peces habían salido de las ciénagas, que están en la Mojana y en la depresión Momposina, habían salido de las ciénagas y habían venido al cauce principal del río y habían empezado a subir aguas arriba. Es decir, que muchos de los peces que estaban iniciando la migración probablemente murieron o si no murieron, debido al cambio del nivel del agua, al cambio de la temperatura del agua, al cambio del pH, ellos recibieron una señal físico-química del agua, una señal en su fisiología, y puede ser, esto pues son hipótesis, puede ser que revirtieron el proceso de maduración gonadal y entonces simplemente se devolvieron aguas abajo. Entonces, las implicaciones de la eliminación del agua estos 3 días, habrá que ver sus efectos el año entrante y el año que sigue y dentro de 5 años, cuando deberían estar adultos los peces que debían nacer ahorita. Puede que sí, puede que no, pero eso es algo que hay que evaluar. ¿Sí? O sea, hasta dentro de 5 años vamos a saber O si fue un desastre. Mejor dicho, hay que empezar a monitorear las subiendas de los próximos años. Y entonces es muy complicado determinar si, por ejemplo, en los próximos años disminuye drásticamente la subienda. Es muy difícil determinar si fue causado por esto o no, porque entonces normalmente lo que dicen muchas empresas y digamos intentan defenderse es, no, es que yo no soy el único culpable de que la subienda disminuya, porque también los ganaderos están desecando las ciénagas y también los mineros están contaminando el agua y también, entonces son una suma de factores que modifican la estructura y el funcionamiento de un ecosistema, y quien tendría que tener una mirada más global o más regional de ese proceso son las autoridades ambientales, es decir, las corporaciones autónomas, el ministerio, en apoyo con el ANLA y con toda la institucionalidad ambiental. Entiendo que eso va a empezar a hacerse, pero pues tiene que tener una rigurosidad y una mirada ecosistémica. Entonces, eso en cuanto a los peces, se afectó este cierre del río, sucedió en el momento de la migración. Entonces es probable que el desove no haya sucedido o se haya disminuido significativamente. Y también tiene un efecto significativo en la base de la cadena alimenticia. La base de la cadena alimenticia son los organismos que se alimentan del sol, es decir, las plantas, las algas, se alimentan cogen energía del sol. Lo que habíamos hablado también. Exacto. Entonces el fitoplancton, el perifiton. ¿Qué pasó con esas comunidades? Y el zooplancton, se murieron. A los 3 días que vuelve el agua, ya es volver otra vez. Gran parte de esos organismos se murieron, y en el poco caudal que quedó, o en el que no quedó, o en la parte baja de las ciénagas, pues están las comunidades de fitoplancton y de zooplancton que vuelven a colonizar aguas arriba. Entonces, ¿se recupera o no se recupera? Claro que se recupera, la naturaleza siempre se recupera. Se recupera y puede vivir sin nosotros, pero ¿cuánto se demora? No, y se recupera ¿hacia qué estado? Y se transforma, puede haber transformaciones. Llega a haber otro tipo de estructura ecológica, que puede que no sustente los mismos peces que había antes, que puede que no produzca tanto como antes.
Entonces, la pregunta de si se recupera o no se recupera, la naturaleza siempre se recupera, ¿sí? Digamos que dentro de cierto límite de resiliencia. El tema es que el sistema socioecológico, es decir, los humanos que dependen de ese sistema, que no son solo los pescadores, son los ganaderos de la parte baja, los agricultores de la parte baja. Si el sistema cambia, los humanos no están preparados para cambiar su sistema productivo, económico y de modos de vida y de supervivencia. Y alimenticio, gastronómico, porque Exacto. Es que se cambia. Entonces, claro que va a cambiar, pero como no tenemos datos, no tenemos información y es difícil hacer el monitoreo, pues yo pienso que lo que va a suceder es que va a quedar un bache de información que no nos va a permitir cuál fue el efecto de esa contingencia. ¿Cuál es la encrucijada para esta contingencia? La encrucijada sería que el Estado colombiano reivindique su papel en esta situación, demuestre que tiene todos los sustentos para determinar el efecto negativo que tuvo esto, los culpables de haber sobrepasado lo estipulado en el procedimiento ambiental y el monitoreo al efecto a largo plazo. Úrsula, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad interesantísimo el tema y te tendremos aquí hablando del medio ambiente y ecosistemas, que es la casa de nosotros, todos los seres humanos, que no hemos podido entender. De verdad que muchas gracias y te tendremos aquí. Y a ustedes síganos aquí en La Encrucijada, porque La Encrucijada trata de resolver o al menos hablar de temas que aparentemente nos hablan técnicamente, pero rico hablarlos en un lenguaje sencillo que podamos entender absolutamente todos. Síganos en redes.